porque Él prometió estar todos los días con aquella persona que lo ha aceptado como Señor y como Salvador. Cuando nuestro Salvador hace una promesa a sus hijos, a sus discípulos, Él cumple esa promesa. Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si esas palabras vienen de nuestro Señor Jesucristo, tengamos la seguridad que así es y así será. Dios está con nosotros, así que ánimo, Dios está con nosotros. Hay que seguir confiando en las promesas de nuestro Dios. Hoy quiero compartir con usted un tema muy hermoso, un tema muy especial, sobre todo en estos días en que lamentablemente, a través de muchos medios de comunicación, está escaseando la bendita palabra de nuestro Dios. Pero hoy queremos hacer énfasis y rescatar que hay hermanos y hermanas llenos del Santo Espíritu que todavía anunciamos por medio de muchos medios de comunicación, por medio de nuestras congregaciones, la hermosa palabra de nuestro Dios. Es decir, amados hermanos, queridos amigos, que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sigue siendo predicado para que se cumpla la Escritura en Mateo capítulo 24, verso 14, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Con esto queremos rescatar, queremos resaltar que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo está siendo predicado por millones de personas en todo el mundo a través de muchos medios de comunicación, sea escrito, sea a través de la televisión, a través de libros, a través de la radio, a través de la internet, no importa el medio de comunicación. Jesús dijo que en estos últimos días su precioso evangelio de salvación será predicado en todas las naciones, pero con el propósito de que millones de personas vengan a la salvación y conozcan que solamente nuestro Señor Jesucristo puede perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna. Así que si queremos escapar de la condenación, es necesario venir a nuestro Señor Jesucristo, pedirle con todo nuestro corazón que Él perdone nuestras faltas, nuestros pecados, aceptarlo como Señor y Salvador, seguir a Jesús verdaderamente como un discípulo, es decir, que Él sea nuestro Maestro y nosotros sus alumnos, que Él nos ayude a caminar en santidad para un día estar por toda una vida eterna a la par, gozándonos con nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero compartir con usted un precioso tema basado en la hermosa palabra de Dios. El título del mensaje es el siguiente: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Este título lo he tomado de la misma escritura declarada en la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Colosas, a los colosenses, en el capítulo 3, versículo 16. Hoy vamos a examinar la importancia de que la palabra de Dios abunde en nuestras vidas. Colosenses, capítulo 3, verso 16 y verso 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Verso 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Las palabras más hermosas que cualquier persona en este mundo pueda escuchar
tiene que ser la hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros recordamos que aún el apóstol Pedro, cuando aquellos discípulos que acompañaban a nuestro Señor Jesucristo retrocedieron al ya no querer seguir a nuestro Salvador, Pedro exclamó y dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando la palabra de nuestro Dios es base fundamental en nuestras vidas, cuando la palabra de nuestro Dios es la única que nos enseña cómo conducirnos en esta sociedad, trae mucha corrección, trae mucha bendición, no solamente a nuestra vida, sino también a la vida de nuestros seres queridos. Qué importante es, queridos amigos, que la palabra de nuestro Dios viva en abundancia en nosotros. Qué importante es reconocer que en estos tiempos finales que estamos viviendo, en estos tiempos en que sabemos con todo nuestro corazón que nuestro Señor Jesucristo vendrá por su iglesia, qué importante es que la palabra de nuestro Dios abunde en nosotros. Por eso, mis amados hermanos, cada vez que podamos venir a la iglesia o cada vez que escuchemos un mensaje de la palabra de Dios, ya sea por cualquier medio de comunicación, pidámosle a Dios que abra nuestro entendimiento, que permita que nuestro corazón se abra, hablando espiritualmente, para que esa palabra penetre en nosotros y que el Santo Espíritu de nuestro Dios nos ayude a caminar en santidad. Entender la palabra de nuestro Dios trae mucho fruto a nuestra vida. En estos tiempos finales, en que muchas personas están escogiendo la lectura de un libro que quizás no les va a edificar, es importante que el pueblo de Dios, o usted, querido amigo, se acerque día con día a la hermosa escritura dejada por nuestro Dios. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esa fue la hermosa exhortación del apóstol Pablo, un apóstol que siempre decía: sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Jesús, mis amados hermanos, Jesús, nuestro amado Salvador, siempre recalcaba a las multitudes, siempre exhortaba y animaba a escudriñar las Escrituras, a estudiar, a entender las Escrituras, a revisarlas, porque Jesús decía: porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esas eran palabras de nuestro Salvador, resaltando la importancia de tener en nuestras vidas no solamente asimilar y entender la palabra de Dios, sino ponerla por obra. Qué importante es, amados hermanos y queridos amigos, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Eso es lo que nos va a traer mucha paz, mucha felicidad. ¿Cuántos de nosotros recordamos aquella hermosa predicación de nuestro Señor Jesucristo? Muchas personas, amados hermanos, en el tiempo de nuestro Salvador, se quedaba admirada de las palabras de sabiduría que salían de labios de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En Lucas capítulo 11 se relata, amados hermanos, la historia de una hermosa predicación de nuestro Señor Jesucristo, resaltando el poder del Espíritu Santo sobre cualquier espíritu inmundo. Solamente nuestro Dios tiene el poder absoluto para derribar toda acechanza del enemigo. Cristo estaba predicando a una gran multitud. El evangelista Lucas dice que mientras él predicaba, mientras él enseñaba a una gran multitud, una mujer de entre la gente levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo. En otras palabras, aquella mujer estaba admirada, exclamaba diciendo: bendita será aquella mujer
que trajo al mundo a este varón, porque ella había entendido que las palabras de nuestro Señor Jesucristo no solamente eran hermosas, sino que eran edificativas para la vida de cualquier persona. Pero nuestro Señor Jesucristo, quien es Emmanuel, Dios con nosotros, pero nuestro amado Salvador, entendió aún a larga distancia lo que aquella mujer había exclamado con su voz. Y él respondió a esta mujer diciéndole: antes bienaventurados, antes dichosos, los que oyen la palabra de Dios y la guardan, o sea, y la obedecen. El que la palabra de nuestro Señor Jesucristo more en abundancia en nosotros, juega un papel muy importante en nuestra vida. La palabra de Dios trae mucha paz. La palabra de nuestro Dios trae mucha serenidad, mucha tranquilidad en tiempos de violencia, en tiempos de soledad, en tiempos de lucha, en tiempos de prueba, en tiempos de depresión, en tiempos de estrés. La palabra de nuestro Dios trae salvación y vida eterna. Cuando nuestro Dios, amados hermanos, les dio las leyes a los hebreos, a los hijos de Israel, aquella gente comenzó a experimentar lo que es ser guiada por la ley de nuestro Dios. Muchas personas piensan que acercándose a Dios van a estar en un estilo de vida quizás amargada o triste, pero lo cierto es que la palabra de nuestro Dios es lámpara en nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Es la palabra de nuestro Señor Jesucristo la que nos va a visualizar nuestro camino, la que va a alumbrar nuestra oscuridad, la que nos va a dar la solución a nuestros problemas. Dios habló a un joven llamado Josué, diciéndole: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando una persona, amados hermanos y queridos amigos, medita, estudia y entiende la palabra de nuestro Señor Jesucristo, trae mucha bendición, no solamente espiritual, aún trae mucha bendición a la vida de muchas personas que nos rodean. Muchas personas se dan cuenta lo que hay en tu corazón cuando tú hablas. El Señor Jesucristo dijo a los fariseos en aquel tiempo: bien profetizó de vosotros el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Más adelante dijo el Señor Jesucristo: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en ti, lo único que va a escuchar cualquier persona que esté cerca de ti es que todo el tiempo estás glorificando, estás pronunciando las palabras de vida eterna de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hay palabra de Cristo en ti, cuando hay abundancia en tu corazón, hay abundancia de esperanza, hay abundancia de fe en tu vida. El apóstol Pablo, amados hermanos, allá en Romanos capítulo 10, verso 17, declaró: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tiene que morar la palabra de Cristo en abundancia en nosotros, para que también nuestra fe crezca en abundancia, para seguir confiando en ese Dios maravilloso, para que nuestra fe crezca hacia ese Dios, para que nuestra confianza sea cada vez más grande. Es necesario oír la palabra de Dios, es necesario que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. La Biblia dice, amados hermanos, la palabra de Dios nos muestra en 2 de Timoteo, capítulo 3,
versos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quizás hayas escuchado crítica, quizás alguien te ha juzgado, no importa el lugar donde hayas escuchado que alguien hizo un mal comentario de ti acerca de que en ti no hay palabra de Dios, quizás en ti no hay frutos dignos de arrepentimiento. Pero si Dios, en esta hora y a través de este medio de comunicación, ha permitido que tú escuches este mensaje de salvación, es porque Dios mismo está hablando a tu vida con el poder de la palabra de Cristo, diciéndote que es necesario que su palabra viva en abundancia en ti. Esta palabra es la única que puede enseñarte en tu vida. Es la palabra de Dios, la única que permite en nuestras vidas al Espíritu Santo que nos redarguya. Es la palabra de Cristo la que nos corrige y nos instruye en justicia. Quiero decirte en esta hora, querido amigo o amiga que nos estás escuchando, en cualquier lugar donde te encuentres, millones y millones de personas han encontrado bendición y paz en sus vidas cuando se han acercado a Jesucristo, cuando han reconocido que solamente Él puede perdonar nuestros pecados, que solamente Él nos puede dar consolación, paz en nuestras vidas. Han encontrado algo más que eso, han encontrado un rumbo diferente en sus vidas, cuando se han dado cuenta que solo la palabra de Dios es el mapa que todo ser humano necesita seguir para obtener éxito en su vida. Y no solamente en su vida, sino también en su familia. Millones de personas han encontrado en la palabra de Dios lo que nunca encontraron en otros libros. Quiero decirle que la hermosa escritura de nuestro Dios está plasmada en 66 libros escritos en la Santa Biblia o incrustados en la Santa Biblia. Esta es la hermosa palabra de nuestro Dios, dejada en escritura, dejada sobre un papel para nosotros. Es fiel, es verdadera, es confiable. Y millones de personas han experimentado lo que dice la escritura, que esta palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Es la palabra de Dios la que penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Es la palabra de Dios, amados hermanos, más dulce que la miel en nuestro paladar. Es la palabra de Dios la que nos instruye, la que nos guía, la que nos corrige, la que nos puede ayudar a salir adelante en nuestras vidas. No importa la situación en la que te encuentras en este momento, lo cierto es que Dios ha permitido este mensaje para decir a tu corazón que solamente su hermosa palabra puede traer bendición y vida eterna a tu vida. Jesús es la palabra del Dios vivo. Amados hermanos y queridos amigos, la palabra de nuestro Dios tomó un velo de carne y vino a esta tierra. Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Jesús, nuestro amado Salvador, es la palabra del Dios viviente, una palabra que se encarnó en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Juan en su carta, en su evangelio, dice el apóstol Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. Pero dice la Escritura, el mundo fue hecho por él. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
He ahí la importancia de reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. El apóstol Pablo sigue hablando a la iglesia en Colosas, en el versículo 17, y dice: todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Recuerdo hace algunos días, en una predicación, que un hermano pastor dirigió hacia una gran multitud de personas en el ámbito artístico, personas del mundo que quizás no habían escuchado del Evangelio de nuestro Dios. Recuerdo que él citó aquella escritura de Juan, capítulo 14, verso 6, cuando Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Recuerdo tanto ese día porque la televisión mostró algunas imágenes de muchos artistas que están viviendo en un ambiente de escenarios, de show, de luces, pero que cuando han escuchado la palabra de Dios, se les notaba en su rostro hasta lágrimas. Y es que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el poder de Dios para salvación. Qué importante es, queridos amigos, reconocer a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. En estos tiempos que estamos viviendo llenos de violencia, es importante que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Esta hermosa escritura ha traído paz, ha traído mucha consolación a millones de corazones que en algún momento de su vida han fracasado. Esta palabra, la palabra del Dios viviente, la palabra de Jesucristo, es la única que puede fortalecernos. Voy a invitarlo a que abra su Biblia, si la tiene a su mano, y voy a llevarlo a una escritura que, sin lugar a duda, toca nuestro corazón. Y eso, amados hermanos, no solamente toca nuestro corazón, sino nos hace entender el por qué la palabra de nuestro Dios trae fruto en nuestras vidas. Dice la escritura en Mateo capítulo 13, en el versículo 1 en adelante: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por medio de parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Pero parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, les dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los labios oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen.
porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es aquel que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, y esto es lo que quiero que escuche con atención en esta hora, querido amigo, y que se lo grabe en su corazón. Este es el que oye y entiende la palabra. Ponga otra vez atención. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. ¿Por qué leí todos estos versículos? Bueno, para explicar el último versículo que leí hace ratito, donde dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, o sea, aquella persona que permitió que la palabra de Dios fuera escuchada en su vida y luego la entendió, es la única persona que puede dar frutos en su vida. Quiere decir que cuando usted lee la palabra de Dios y la entiende, puede decirse confiadamente que va a dar una bendición muy especial esta palabra sobre su vida. Habrá un cambio positivo en su vida personal, de modo que si alguno está en Cristo, en su palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que cuando usted se ha alejado de Dios, Dios en esta ocasión ha permitido por medio de este mensaje decirle a su corazón que se acerque a los servicios evangélicos, que se acerque a una iglesia cristiana donde se predica, donde se enseña la hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la palabra de Cristo mora en tu vida y sobre todo mora en abundancia, traerá mucha bendición y mucha paz espiritual a tu vida y a todos los seres que te rodean. Cuando tú oyes la palabra y permites que Dios, mis amados hermanos, a través de su Santo Espíritu, nos ayude a entenderla, dará mucho fruto en nuestra vida, traerá mucha bendición para nuestros corazones. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esta es la única palabra que nos puede enseñar. Esta es la única palabra que nos exhorta, nos hace cantar a nuestro Dios. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para alabanza y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche, queridos amigos, a todas aquellas personas que un día se alejaron de nuestro Señor Jesucristo y hoy están retiradas de Dios, que no se han acercado a una iglesia cristiana porque por una u otra causa sufrieron o padecieron algún tipo de problema, hoy quiero invitarlo a que usted regrese al rebaño del buen pastor. Si no es costumbre para usted leer día con día la palabra de Dios, hoy es un día perfecto para que usted inicie en su casa, en su oficina, en su lugar de trabajo, en la iglesia, a leer y comprender la hermosa palabra de nuestro Dios, para que la palabra de Cristo viva en abundancia en usted. Hoy quiero animarlo para que tome esa Biblia que por mucho tiempo no ha leído, esa Biblia que quizás está en la esquina de nuestra librera, en la esquina de la sala, para que se tome el tiempo necesario y le dé unos minutitos a esa palabra que trae mucha bendición y mucha paz a nuestras vidas. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros.
Este ha sido el hermoso mensaje que Dios nos ha permitido hoy predicar y enseñar a través de este medio de comunicación. Es nuestra oración y nuestra petición que usted siga a nuestro Señor Jesucristo todos los días en estos tiempos finales, en estos tiempos de violencia que estamos viviendo allá afuera en nuestra sociedad. Es importante que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros.